La clase pasada habíamos dejado este ejercicio en pausa, no lo alcanzamos a hacer, así que vamos a partir con él. Se supone que hay que demostrar por inducción que existen A y B perteneciente a Q, tal que se cumple que x elevado a n es igual a un A más un B multiplicado por la raíz de Q. Ya, obviamente con todos los elementos y las condiciones anteriores. Pero nosotros nos concentramos claramente en este n que aparece acá. Que lo acabo de borrar. En este n que está acá, nuestra inducción va a ser sobre el elemento que está en los números naturales. ¿Ok? Entonces, para hacer la demostración, tenemos que seguir los pasos que nos dice el principio de inducción, ¿no es cierto? El primer paso sería probar para n igual a 1, ¿cierto? Entonces, fíjense que nuestra demostración dice, existen A y B pertenecientes a Q, tal que cumple una determinada condición. Entonces, para probar que se cumple para n igual a 1, nosotros tendríamos que exhibir cuál es el A y cuál es el B que pertenecen a Q, que cumplen esta condición que aparece acá. Entonces, acordémonos que en el paso 1 se escribe por demostrar válido para n igual a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener que x elevado a 1, ¿a qué es igual? Nosotros sabemos que el x es este que está acá, está dado para un p y un q en los números racionales, donde el q es mayor que 0. Entonces, x elevado a 1 es x, ¿no es cierto? Que sería p más la raíz de q, ¿cierto? Porque está dado ahí el x. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale el a? Fíjense que nosotros queremos probar que x elevado a 1 es igual a un cierto a más un cierto b por la raíz de q. Por lo tanto, acá se ve automáticamente cuánto sería el a. Fíjense, el a sería p y el b sería el número 1. ¿Existen? Sí, y son dos números que pertenecen a los racionales. ¿Por qué? Porque el p dado está en los racionales y obviamente el 1 es un número racional. Por lo tanto, se cumple para n igual a 1. ¿De acuerdo? Y eso es todo. En el segundo paso tenemos que escribir la hipótesis de inducción, ¿cierto? Entonces, la hipótesis de inducción nos dice que es válido para n igual a k. O sea que en el fondo, x elevado a k, perdón, lo que quiere decir que se cumple, la afirmación se cumple para n igual a k. O sea, significa que existen A y B perteneciente a Q, tales que x elevado a k es igual a un A más un B por la raíz de Q. Cuando decimos nosotros que existen, es que este A y este B existen. No tenemos que encontrarlos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sabemos que existen. Esto es por hipótesis. Entonces ahora que tenemos que escribir la tesis, que es lo que nosotros queremos probar. La hipótesis es suponer que es válido para n igual a k. La tesis tenemos por demostrar válido para n igual a k más 1. O sea, tenemos que probar, por demostrar que existen un A asterisco, existen, o sea, por demostrar que existen, vamos a llamarlo A asterisco porque no lo conocemos, y un B asterisco en Q, tales que x elevado a k más 1, porque la tesis es cuando n vale k más 1, va a ser igual a un a asterisco más un b asterisco por la raíz de q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos, cómo tendríamos que hacer la demostración de la tesis? Primero, usando la hipótesis, y usando la hipótesis llegar a exhibir cuál es el A asterisco y cuál es el B asterisco que existen. ¿De acuerdo? Claramente este A asterisco y este B asterisco va a quedar en función de A y B, que ya sabemos que existen, ¿ya? Por lo tanto tenemos que usar la hipótesis, ¿ya? Vamos a borrar el enunciado de arriba para poder ocupar la misma página.
Entonces, demostración. Cuarto paso, la demostración propiamente tal. Nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos la hipótesis, ¿no es cierto? Sabemos que existen A y B pertenecientes a Q, tales que X elevado a K es igual a A más B por la raíz de Q. No tenemos que probar que existe este A y este B. Este A y este B sabemos que existen, porque es nuestra hipótesis de inducción. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que nosotros lo que queremos llegar a probar es que existe A asterisco y B asterisco que cumplen esta condición que está acá. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros formar? El X elevado a K más 1, ¿no es cierto? Nosotros tenemos X elevado a K. Entonces, ¿cómo vamos a formar el X elevado a K más 1? Multiplicando por X elevado a 1, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar X elevado a K por X igual a más B por la raíz de Q, porque obviamente tenemos que multiplicar por X a ambos lados. ¿Cierto? ¿Ya? Guarden esto que está acá porque voy a borrar todo. A ver, voy a dejar este pedacito para que sepamos a dónde tenemos que llegar. Usamos la hipótesis. Y ahora, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, el lado de acá, claramente, esto es igual a X elevado a K más 1, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es X? Acordémonos que el X, está dado al comienzo, lo podemos reemplazar al tiro, que es P más la raíz de Q, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? Ese es el X, ¿no es cierto? X es P más raíz de Q. Entonces, fíjense, voy a escribirlo acá abajo mejor. X elevado a K más 1, tenemos que probar que hay un A asterisco más un B asterisco por la raíz de Q. Cuando uno quiere probar la existencia de algo, uno tiene que exhibirlo, decir A asterisco es igual a tanto y B asterisco es igual a tanto, ¿de acuerdo? Ya, entonces vamos a desarrollar esto y nos va a quedar, el lado de acá lo tenemos listo, ¿no es cierto? Porque esto, acordémonos que es a esto a lo que nosotros tenemos que llegar, ¿ya? Entonces, al lado de acá estamos listos, o sea que X elevado a K más 1, que es lo que tenemos acá, al lado izquierdo lo tenemos ok, y acá desarrollamos simplemente, nos queda A por P, multiplicamos término a término. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar que X elevado a K más 1 va a ser igual a por P más B por Q más A más B por P multiplicado por la raíz de Q. ¿Bien? ¿Sí, no es cierto? Y listo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un elemento que pertenece a Q. ¿Por qué? Porque A pertenece a Q, etc. A pertenece a Q, B pertenece a Q, y estos dos son números reales. Tanto el A como el Q, perdón, son números también racionales, y el Q es un número positivo. Y este que está acá sería el B asterisco. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿existen? Sí, porque este es un número racional, este es un número racional, y satisface que X elevado a K más 1 es igual a un A asterisco más un B asterisco por Q. Por lo tanto, se cumple, para la afirmación se cumple para N igual a K más 1. Si probamos que se cumple para N igual a K más 1, por lo tanto, se cumple, bueno, uno tiene que escribir aquí todo el enunciado de la afirmación, digamos, no lo escribo porque me queda poquito espacio. Se cumple para todo N en los naturales. Cuando pongo puntitos es porque ahí hay que escribir todo el enunciado del ejercicio acá y ponerle al final para todo N en los naturales. Y eso era el ejercicio que habíamos dejado pendiente. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Fantástico. Sigamos. Entonces, vamos a volver y vamos a continuar con nuestro apunte, ¿ya? Estábamos nosotros acá. Ya habíamos visto entonces
obviamente hay que hacer más ejercicios de inducción, etcétera, vamos a tener más elementos para poder la próxima semana hacer más ejercicios de esto. Bien, entonces ahora vamos a ver, habíamos visto todo lo de inducción, arriba hay un par de ejercicios resueltos también. Vamos a ver el principio del buen orden. ¿A qué nos referimos con el principio del buen orden? La siguiente, cualquier subconjunto de los números naturales con este conjunto no vacío, o sea, tiene por lo menos un elemento, lo que afirmamos es que tiene un elemento mínimo. ¿Ya? Este conjunto A siempre va a tener un elemento mínimo, que también puede ser llamado primer elemento. Entonces, tenemos un teorema, dice, una condición suficiente para que el principio del buen ordenamiento se cumpla o del buen orden se cumpla en los números naturales es la veracidad del teorema de inducción. ¿Ya? Entonces, en la demostración del principio del buen orden, vamos a suponer que se cumple el teorema de inducción. Es una hipótesis, pero es más que una hipótesis, o sea, se cumple el teorema de inducción. ¿Ya? Y lo que tenemos que probar es el principio del buen orden. Se cumple para A, que es un subconjunto de los números naturales. Entonces, la demostración. Si el teorema de inducción es verdadero y A es distinto de vacío, con A subconjunto de los naturales, que son las hipótesis iniciales de nuestro teorema, demostrar que A tiene un menor elemento, lo que queremos hacer es probar que A tiene un elemento mínimo o un menor elemento. Entonces lo vamos a hacer por contradicción, ¿ya? Entonces vamos a suponer que A no tiene un primer elemento. Acuérdense que cuando uno hace una demostración por inducción, uno supone que la afirmación que uno está haciendo es falsa, y a partir de ahí uno llega a una contradicción. Por lo tanto, la hipótesis de que la afirmación era falsa es incorrecta. Por lo tanto, se cumple la afirmación. Entonces, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces, nosotros queremos probar que A tiene un menor elemento. Entonces, como lo vamos a hacer por contradicción, vamos a suponer que A no tiene un primer elemento. ¿De acuerdo? Entonces, A no tiene un primer elemento. ¿Qué sería el complemento de A? Serían los naturales. Acordémonos que A es un subconjunto de los naturales. Entonces, el complemento de A son los naturales menos A, ¿no es cierto? Aquí, bueno, no necesitamos, bueno, igual, voy a hacer un monito. Se supone que acá tenemos los números naturales, y aquí tenemos el conjunto A. Entonces, ¿qué cosa es A complemento? Sería lo que está acá afuera, ¿no es cierto? Lo que está acá afuera. Esto es A complemento. ¿Ya? Entonces, que A complemento son los naturales menos A, que son todos los elementos, que son todos los números que están en los naturales, pero que no están en A. Se tiene que el 1 pertenece a complemento. Supongamos que el 1 pertenece a complemento. O sea, el 1, digamos, el primer elemento, si no está en A, tiene que estar en A complemento. Entonces, el 1 tiene que pertenecer a A complemento. ¿Qué cosa es A complemento? Son todos los números naturales, tales que I es menor que el n para todo n en los naturales, ¿no es cierto? A ver, lean esta definición. En A complemento están todos los números I pertenecientes a los naturales, tal que I es menor que n para un cierto n en los naturales. ¿De acuerdo? Entonces, 1 es el menor elemento de A complemento. ¿De acuerdo? Si tomamos otro elemento K que pertenece a A complemento, por la definición de A complemento, significa que el 1, el 2, el 3, todos los números menores que K, también tienen que ser elementos de A complemento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, K más 1 pertenece a A, ¿cierto? El siguiente, porque si tomamos un elemento que está en A complemento, significa que todos estos números son elementos de A complemento. Por lo tanto, el siguiente, que es K más 1, tiene que pertenecer al conjunto A, ¿no es cierto? Porque no está en A complemento. Y debe ser este el menor elemento de A. Lo que es imposible, porque este que está acá no puede ser el menor elemento de A, no puede ser el menor elemento de A, ya que A no tiene primer elemento o menor elemento, porque habíamos supuesto que A no tiene primer elemento. Por lo tanto, el K más 1 tiene que pertenecer a complemento.
¿De acuerdo? Y en ese escenario, fíjense, el K más 2 también tendría que pertenecer en A complemento, el K más 3 también tenía que estar, o sea que en el fondo todos los números están en A complemento, por lo tanto a lo que llegaríamos es que A complemento tiene que ser igual a todos los números naturales, ¿de acuerdo? Y si A complemento fuesen todos los números naturales, eso va a significar que A tendría que ser el conjunto vacío, ¿no es cierto? Porque si A complemento son los números naturales, el complemento del complemento de A, que sería el complemento de los naturales, sería el conjunto vacío, lo que contradice el hecho de que A es distinto de vacío. Por lo tanto, A tiene que tener un primer elemento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora, hay un ejercicio, bueno, aquí aparece el planteamiento de un ejercicio, este se los voy a dejar de tarea porque ya hicimos como 4 ejercicios de inducción. Dice, probar que, usando el principio de inducción, probar que esta afirmación es válida para todo entero mayor o igual que 4, o sea, para todo número natural mayor o igual que 4. Por lo tanto, en este caso particular de este ejercicio, el primer elemento que tendríamos que probar es para n igual a 4. O sea, cuando nosotros en inducción probábamos que era válido para n igual a 1, dado que nos dicen que esto se cumple para el primer elemento que tendríamos que considerar, es cuando n vale 4. ¿De acuerdo? Y después hacen la hipótesis de inducción, que 3 elevado a k es mayor que 2 elevado a k más 20, y después demostrar que 3 elevado a k más 1 es mayor que 2 elevado a k más 1 más 20. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos probado eso, podemos afirmar que se cumple esto. Entonces esto se los voy a dejar de tareilla, ¿ya? Si no lo pueden sacar, digamos, me lo preguntan en la clase de ejercicios del próximo miércoles. ¿Ok? Ya, ahora vamos a entrar a un tópico nuevo que son, no tan nuevo, digamos, tiene que ver con lo anterior. Sucesión de números reales, ¿ya? Entonces vamos a definir qué cosa es una sucesión. Se denomina sucesión de números reales, o simplemente sucesión, a cualquier función definida desde el conjunto de los números naturales, o sea, el dominio de la función que nosotros vamos a definir son los números naturales, o sea, está definida solamente para el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser a cualquier función definida desde el conjunto de los números naturales a los números reales. ¿De acuerdo? O sea, f toma números naturales y los manda a un número real, a un conjunto de números reales. Se denomina, aquí f de 1 se denomina primer elemento de la sucesión, f de 2 se denomina segundo elemento de la sucesión, etcétera, etcétera. Consecuentemente, f de n se denomina enésimo término de la sucesión, y esta sucesión f tiene dominios naturales, volvemos a repetir lo mismo, y su recorrido en subconjunto de los reales. Por ejemplo, si nosotros consideramos, fíjense acá, la sucesión a sub n como 2n menos 1, o sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos tomando una función que toma los números naturales, que parte de los naturales y va para los reales, que se define por, toma un n y lo manda a un f de n, ¿ya? Y el f de n, en este caso, tiene esta forma. F de n es igual a 2n menos 1. Esta sería la función, que toma un n, que le hace al n, lo multiplica por 2 y le resta 1, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de esta sucesión? Me voy a ir a la pizarra mejor, porque aquí no me está dejando escribir. Ahí volvió a escribir. Ay, perdón, pensé que estaba borrando. Considerando esta como f de n, o sea, f de n es igual a esta, es igual a una sub n, y el a sub n es 2n menos 1, que sería la sub 1. Sería 2 por 1, que es 2, menos 1, que sería 1. Que sería la sub 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Que sería la sub 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué sería a sub 103? Sí, por ejemplo, sería 2 multiplicado por 103 menos 1. O sería 2 por 3, 6. 2 por 0, 206 menos 1, o sea, vale 205. ¿Se fijan?
Y así, el A sub m, por ejemplo, sería 2 por m menos 1, donde el m es un número natural. A sub, hace una cosa exagerada, A sub 3k más 7, A sub 3k más 7 sería 2 por 3k más 7 menos 1. O sea, simplemente el A sub algo, en este caso particular de esta sucesión, va a ser 2 por el algo menos 1. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esta es una sucesión. Entonces, por ejemplo, dada, ahora eso es que uno fácilmente puede encontrar todos los elementos que están en este conjunto. Fíjense que esta representación son los elementos que están en el conjunto. O sea, por ejemplo, uno puede mostrar una sucesión dando la fórmula que la define o escribiendo los elementos que pertenecen a ese conjunto. O mostrándola de esta manera, como a sub n. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que están en ese conjunto? Sería el conjunto formado por el A sub 1, que ya vimos que era 1, el A sub 2, que era 3, no lo puedo escribir, por eso no estoy escribiendo, el 1, el 3, después el A sub 3, que sería 2 por 3, 6, menos 1, el 5, después el A sub 4, que sería 2 por 4, que es 8, menos 1, 7, etc. O sea, lo que quiero decir es que una sucesión se puede representar cuando se les entrega la fórmula o cuando se entregan los elementos que están en el conjunto. En el fondo sería el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, etc. Acá, lo que acabamos de ver recién, es cuando se les entrega la fórmula. Pero en el caso de este ejemplo, aquí no se les entrega la fórmula, sino que se pide encontrar la fórmula. Aquí lo que aparecen son los elementos que se generan, estoy hablando así como rellenando, a ver si el lápiz vuelve a la vida. 8×27. ¿Ya? Entonces se pide determinar el enésimo término, ¿de acuerdo? Entonces vuelve a la vida el lápiz. Entonces lo que les estaba diciendo recién es que una manera es el A sub n y la otra forma de representarlo sería el 1, 2 por 1, que sería el A sub 1 el A sub 2, que habíamos dicho que era 3, el A sub 3, que es 5, el A sub 4 es 2 por 4, 8, el 7, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la sucesión se podría definir, de esta manera, donde aparezca, este es el A sub 1, este es el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, de manera ordenada aparecen acá, o entregando la fórmula. Y en el ejemplo que aparece acá, observen que tenemos el conjunto numérico, pero no tenemos la fórmula. Entonces, observen que para encontrar la fórmula, nosotros lo que tenemos que hacer primero es ordenar esto y decir, bueno, el A sub 1 en este caso, el A sub 1 en este caso es, el A sub 1 es 2 tercios, el A sub 2 es 4 novenos, el A sub 3 es 8 partido por 27, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos, por lo menos 3 términos, podemos sacar la fórmula general. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, el A sub 1 es 2 partido por 3. Y por ejemplo, es 2 elevado a 1 partido por 3 elevado a 1. El A sub 2 es 4 novenos, o sea, 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Y el A sub 3, ¿se fijan? No el A sub 3 es 8 partido por 27, o sea, 2 al cubo partido por 3 al cubo. Entonces, fácilmente nos damos cuenta entonces que la fórmula del A sub n es 2 elevado a n partido por 3 elevado a n, que es lo mismo que escribamos 2 tercios elevado a n. Por lo tanto, acabamos de encontrar la fórmula que nos define esta sucesión. ¿De acuerdo? Ya. Para poder encontrar fórmula, ustedes tienen que hacer hartos ejercicios, ¿de acuerdo? Y tienen que practicar con las sucesiones. Por ejemplo, determinar, en el ejemplo 2, determinar si 1 tercio y 3 son términos de esta sucesión. Ya, en este ejemplo se nos da la sucesión y se nos pregunta si estos elementos 1 tercio y 3 pertenecen a la sucesión. O sea, en el fondo, ¿cuál es la pregunta? Determinar si existe algún n tal que A sub n sea igual a
un tercio primero, para saber si es que existe algún n tal que esto sea un tercio. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es a sub n? Es n menos 1 partido por n más 1, y esto tendría que ser igual a 3. Y si uno resuelve esta ecuación, nos va a dar 3n menos 3 igual a n más 1, despejando para allá nos queda 2n igual a 4, por lo tanto n vale 2. Entonces la respuesta a la pregunta es, si es que el 1/3 pertenece a esta sucesión, la respuesta es sí, pues acabamos de mostrar, pues a sub 2 es igual a 1/3. O sea, es un elemento que pertenece a esta sucesión. De hecho, es el segundo término. Y para responder si el 3 pertenece a esta sucesión, tenemos que hacer bueno, está escrito acá abajo, tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces, en vez de poner 1/3, tenemos que ver si existe algún n tal que esto valga 3. Tal que esto valga 3. Entonces desarrollamos y nos queda n-1 igual a 3n más 3, resolviendo la ecuación. Entonces nos queda 2n igual a menos 4 y nos queda n igual a menos 2. Entonces, ¿encontramos un n? Sí, pero ojo, el n es un número que siempre está en los números naturales, pero este no pertenece a los naturales. Y como no pertenece a los naturales, o sea, escribir a sub menos 2 no tiene sentido. El índice, acá acordémonos que las sucesiones son funciones que toman números naturales y van a parar a los números reales. Por lo tanto, el n que tomamos acá no puede ser un número que esté fuera de los números naturales. Por lo tanto, en este caso, la respuesta es no. O sea, el 3 no pertenece a esta sucesión, que es lo que aparece acá. No es un término de la sucesión. ¿Ok? Eso es el ejemplo 2. Dame un segundo que se me cayó lápiz. Aquí está. Ya. Muy bien. Ya. Vamos a descansar un rato. Un segundo. Toda la grabación. Ya. Continuamos entonces. Siguiente definición. Una sucesión a sub n, con n en los números naturales, es igual a otra sucesión. O sea, ¿cuándo vamos a decir que una sucesión es igual a otra sucesión? Si, solo si a sub n es igual a b sub n para todo número natural n. ¿De acuerdo? Entonces, se va a cumplir que una sucesión va a ser igual a otra cuando el a sub n sea igual a b sub n para todo n. O sea, lo que estoy diciendo acá es que cuando n vale 1, a sub 1 tendría que ser igual a b sub 1. Cuando n vale 2, a sub 2 tendría que ser igual a b sub 2. El a sub 3 tendría que ser igual a b sub 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, una pregunta. En el curso anterior hemos estudiado conjuntos numéricos, no conjuntos numéricos, ahí falta la letra C, obvio. Conjuntos numéricos, y en ellos definimos la suma y el producto de sus elementos. Claro. ¿Cómo usted podrá definir la suma y producto dentro del conjunto que tiene a todas las sucesiones? O sea, lo que estamos diciendo es que claramente si uno tiene una sucesión a sub n igual a menos 1 elevado a n por esto que está acá. A ver, voy a aprovechar este ejercicio, le voy a sacar una foto y me voy a ir a la pizarra. Mi foto salió súper mala. Ya, vamos a ir a la pizarra con esta sucesión. Ya, por ejemplo, un segundo, se me fue la foto. Ya. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, si tenemos que a sub n es igual a menos 1 elevado a n por n al cuadrado más 1 por n al cuadrado más 1 partido por, o sea, todo esto, esta parte, digamos, por 3n menos 2, esto es el a sub n, menos 1 elevado a n por tanto, y el b sub n es igual a la raíz de n más 1 partido por
7 más menos 1 elevado a n. A ver, voy a aprovechar este ejercicio, después vamos a ver lo que se nos pide. A ver, por ejemplo, si yo les pidiera, le hiciera la siguiente pregunta. A sub n es igual a b sub n, a propósito de cuando, como definimos recién, cuando una sucesión es igual a otra. A sub n es igual a b sub n, entonces uno mira esta expresión y mira esta otra y dice, no, pues ¿cómo van a ser iguales? Esto es un corchito que no tiene nada que ver con este corchito que aparece acá. Y yo le digo, sí, perfecto, de acuerdo, pero eso es una argumentación matemática para poder decir que no son iguales. Claro, usted me responderían, no son iguales. Ya, pero uno tiene que justificar. ¿Cómo haríamos la justificación de que estas dos sucesiones no son iguales? Porque no basta con mirar y decir son distintas. Por ejemplo, es como, imagínense que ustedes son a sub n, no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí mejor, para no ofender a nadie. Por ejemplo, a sub n fuese yo en la mañana, cuando uno recién se levanta, versus esta otra sucesión, que es, por ejemplo, cuando yo salgo a hacer clases. Ahí uno se arregla, obvio. Aquí uno parece, yo en mi caso, parezco bruja en la mañana, bruja, pero después uno se arregla, se pinta, se ducha, se pone una vestimenta apropiada, pero resulta que estas dos son la misma persona, ¿cierto? Es una persona por la mañana y la misma persona cuando va a trabajar o cuando sale, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, yo siempre comparo a los estudiantes, curiosamente, así un comentario, los estudiantes como de lunes a jueves están como de una determinada manera, así como en modo estudiante, así, casi no se pintan, sí se ven bien y todo, porque gente joven, todo, etcétera, etcétera. Pero el día viernes, curiosamente el día viernes, vienen con unas tenidas fashion, así, como unas tenidas topísimas. Entonces se nota la diferencia de cuando van a clase los viernes versus cuando van a clase de lunes a jueves. Porque lo más probable es que el día viernes después de clase se van a carretear o salen, no sé, hacen otro tipo de actividades distintas a las que hacen de lunes a jueves. Por lo tanto, se nota la diferencia. Pero es el mismo personaje, es el mismo estudiante, es la misma profesora, son iguales, ¿no es cierto? Se ven distintos. Yo miro esto y claramente se ve distinto a esto. Pero ¿cómo uno demuestra que estas sucesiones son distintas? Ahora volviendo a lo que nosotros nos convoca, digamos. ¿Cómo uno demuestra que son distintas? Sacarle la pintura a este personaje y demostrar que es este mismo, que es la misma cara de la persona deslavada, por ejemplo. No es cierto. ¿Cuál es la definición cuando dos sucesiones son iguales? Dice que cuando a sub n es igual a sub n, a b sub n, para todo n. Entonces uno dice, no son iguales. Por ejemplo, o sea, como contraejemplo, y esto es la justificación matemática de que estas dos sucesiones son distintas. Por ejemplo, si n vale 1, ¿qué vamos a tener? A sub 1 va a ser menos 1 elevado a 1 multiplicado por 1 al cuadrado más 1 partido por 3 por 1 menos 2. O sea, esto va a ser igual a menos 1 elevado a 1, que sería menos 2 partido por 3 por 1, 3, menos 2, 1. O sea, este sería igual a menos 2. O sea, a sub 1 es igual a menos 2. ¿Y qué pasa con el b sub 1? b sub 1 es la raíz de 1 más 1 partido por 7 más menos 1 elevado a 1, ¿no es cierto? Esa sería la raíz de 2 partido por 6. Este sería el b sub 1, ¿cierto? Por lo tanto, b sub 1 es igual a la raíz de 2 partido por 6. ¿Sí? Pero, claramente, el a sub 1 es distinto del b sub 1, porque obviamente este es menos 2 y este otro es 2 partido por raíz de 2 partido por 6. Por lo tanto, si hay un n tal que a sub n es distinto de b sub n, significa que el a sub n es distinto del b sub n.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para que dos sucesiones sean iguales, se tiene que cumplir que A sub n tiene que ser igual a B sub n para todo n en los naturales. Esa es la definición que nosotros damos cuando una sucesión es igual a otra. Y aquí vimos un ejemplo donde el A sub 1 es distinto del B sub 1, o sea, basta que uno exhiba un n donde esta igualdad falle para que nosotros podamos decir definitivamente que esta sucesión es distinta a esta sucesión. ¿De acuerdo? Ya. Y ahora en el ejercicio, en lo específico para lo cual esta era, ¿cómo uno definiría la suma de dos sucesiones? Que es una tarea que se les da a ustedes, pero bueno, el A sub n, si uno tiene una sucesión A sub n y tiene otra sucesión B sub n, dos sucesiones, uno puede definir la suma de las dos sucesiones, uno puede definir el producto de las dos sucesiones. De la misma manera, ¿qué cosa sería una nueva sucesión C sub n? Que sería A sub n más B sub n, que en el fondo es la sucesión menos 1 elevado a n multiplicado. Eso es como la definición natural, ¿no es cierto? 3n menos 2 más la raíz de n más 1 partido por 7 más menos 1 elevado a n, ¿cierto? Y esta sería nuestra nueva sucesión C sub n. ¿De acuerdo? ¿Ya? Okay. Ya, volvamos a nuestro apunte. Ya, ahora vamos a definir los tipos de sucesiones. ¿Ya? Entonces, una sucesión de números reales A sub n con n naturales se dice monótona. Déjenme, voy a estornudar. Ya. Una sucesión, vamos a decir que es monótona cuando se tiene que A sub n es menor o igual que A sub n más 1 para todo n en los naturales. O A sub n es más, a ver, vamos a decir que es monótona cuando, por ejemplo, A sub n es menor o igual que A sub n más 1. O sea, lo que estamos diciendo que podría darse que el A sub 1, el valor que obtengamos al calcular A sub 1, sea un número menor o igual que el A sub 2, menor o igual que el A sub 3, menor o igual, etcétera, 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 que el anterior, que el que viene después, etcétera. O podría darse esta situación, o que el A sub 1 sea mayor o igual que el A sub 2, mayor o igual que el A sub 3, mayor o igual, etcétera, etcétera. En cualquiera de estos dos casos, vamos a decir que la sucesión es monótona. ¿De acuerdo? Esta es una definición. Cuando vemos la sucesión y los números que aparecen cumplen esto que está acá o cumplen esto que está acá. No podría ser, por ejemplo, que la sub 1 sea mayor o igual que la sub 2 y resulta que la sub 2 sea menor que la sub 3. O sea, combinaditos no sirven, no sería monótona. ¿De acuerdo? En el primer caso, en este, vamos a decir que la sucesión es monótona creciente. Esta es monótona creciente. Cuando A sub 1 es un número que es menor o igual que la sub 2, menor o igual que la sub 3, etc. Esta sería creciente. Y en el segundo caso, se dice monótona decreciente. ¿De acuerdo? Cuando uno le quita el igual, o sea, cuando el A sub 1, por ejemplo, no podría ser, sería menor estricto que A sub 2, menor estricto que A sub 3, menor estricto que A sub 4, etcétera, etcétera, vamos a decir que la sucesión es estrictamente creciente. O sea, cuando le quitamos el igual, sería estrictamente creciente. Y cuando le quitamos el igual a la condición de acá abajo, sería estrictamente decreciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, demuestre que la sucesión A sub n, cuyo término general es este que está acá, A sub n igual a n menos 1 partido por n más 1, es estrictamente creciente. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? La verdad es que no sé si grabé este pedacito. Esta es la demostración de que la sucesión A sub n igual a n menos 1 partido por n menos 1 es estrictamente creciente. ¿Ya? O sea, probamos que A sub n era menor que A sub n más 1, nos devolvimos en los pasos que hicimos y llegamos a la conclusión que la sucesión era estrictamente creciente. ¿Ya? Grabo esto en caso de que
por algún motivo haya dejado la grabación en pausa, por lo menos para que tengan el desarrollo completito. ¿Ya? Eso.